Vamos a conversar ahora sobre otro proceso importante, dada la coyuntura a la que estuvimos expuestos en el 2009 con la pandemia por la COVID-19 y también considerando que nuestro país es un país con multiclimas variados. Tenemos muchos climas a diferencia de otros países. Son mini países los que tenemos como microclimas que hacen que nosotros estemos expuestos a más situaciones de desastres. Así también estamos en el Cinturón del Fuego del Pacífico, que nos expone también a desastres naturales de eventos sísmicos. Es por eso que hemos visto en los últimos años a repetición muchos simulacros, simulacros específicos de sismo, específicos de tsunami, ¿no? Y también multirriesgos, ¿no? Ante cualquier tipo de evento que pueda suceder. También estamos expuestos a, en algunas zonas no muy lejanas a Lima, por ejemplo, en las que están en los alrededores de Lima, a inundaciones, a huaicos. Sufrimos el ciclón del Yaku, recordarán también en 2023. Entonces estamos expuestos constantemente y es por eso que en su malla curricular también se ha considerado importante que en el curso de gerencia llevemos cómo deberíamos gestionar cuando nos desempeñemos como jefes de servicio o directores de hospitales ante alguna situación de emergencia o de desastre. Y aquí vamos a ver los conceptos diferentes inclusive. Primero vamos a abordar el concepto de desastres y su implicancia en la salud pública, o sea, por qué nos preocupamos desde el sector salud a conocer cuáles son las fases de un desastre, cómo deberíamos reaccionar. Aquí vamos a conocer alguna data importante de su relación con el impacto de un desastre en la salud pública de la población. También vamos a conversar sobre algunas medidas de salud pública que se podrían disponer o tomar ante alguna situación de desastre, el concepto de gestión del riesgo ante desastres, cuáles son los componentes o las fases antes, durante y después del desastre. ¿A qué denominamos un hospital seguro? Es importante contar con un hospital denominado seguro. Y finalmente, ¿cuál es la política nacional que abarca la política nacional de gestión de riesgos ante desastres? Esta sustentación ya la hemos comentado. Perú es un país muy expuesto, nos encontramos en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿sí? Tenemos muchas áreas comprometidas a sismos, erupciones volcánicas, huracanes, justamente por el lugar donde estamos ubicados, no solamente a eventos, a desastres naturales, sino también a desastres ocasionados por el hombre. Y esto es dado al incremento de la densidad, la cantidad de población por espacio de terreno, inclusive porque se ubican en terrenos que no son habitables, ¿no? ¿Cuántos de nuestros conciudadanos en nuestro país colocan sus casas en las riberas de los ríos? Sobre todo en estas zonas de Lima, en los cerros también, ¿no? En áreas costeras vulnerables, en zonas vulnerables. Asimismo, el hacinamiento, el incremento de la densidad poblacional influye también en el transporte, en la contaminación por los vehículos o materiales tóxicos peligrosos, así como la industrialización. Perú no se escapa de ello, ¿no? Habíamos dicho que cuenta con muchos climas, imagínense, cuenta con de todos los climas que existen en el mundo, ¿cuántos tiene Perú? ¿Cuántos climas tiene Perú? Alison, alegría. ¿Cuántos climas tiene Perú? De todos los climas que tiene el mundo. Ana Lucía Villena, ¿cuántos climas tiene el Perú? Blanca Vega, ¿cuántos climas tiene el Perú?
El Perú cuenta con 28 de 32 climas, es un número importante. Miren, belleza característica de contar con muchos climas lo expone también a la población, impacta en la salud. Ahorita mismo, ¿no? La variedad del clima está impactando en la aparición de virus, inclusive en el hecho que los virus tengan cada vez mayor resistencia también, ¿no? El otro riesgo del Perú no solo es el clima, sino el hecho que se encuentra en el borde suroriental del Océano del Pacífico, es decir, forma parte del Cinturón del Fuego del Pacífico, donde hay volcanes, en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que hace de que las placas también se desplacen y que tengamos esa predisposición a tener sismos de manera constante, como Chile, el alto nivel de vulnerabilidad por las condiciones de pobreza y la gran variedad de potenciales peligrosos que han llevado a la población a convivir a lo largo de su historia en múltiples escenarios de riesgo, sea por el clima o sea por el territorio. Evidencia de ello lo tenemos, por ejemplo, cuando nos hemos expuesto al niño costero. Ven las cifras, los efectos sobre la población del niño costero en el 2017. ¿Lo recuerdan? De repente ustedes están todavía pequeños, pero en el 2017 hubo un desastre natural que fue el niño costero, que arrasó con muchas viviendas, con muchas vidas también, pero afectó de manera importante el transporte, de manera importante a la salud pública, ocasionando estas cifras, ¿no? No solamente en temas de producción, de economía, sino también en temas de salud. Se bloquearon todas las carreteras, hubieron carreteras destruidas de 4 kilómetros, carreteras afectadas de una extensión de más de 10 kilómetros, viviendas, hubieron viviendas colapsadas con una cantidad de más de 37.000, inhabitables más de 98.000, locales públicos de salud que colapsaron fueron 32, establecimientos de salud inhabitables 39 y los que tuvieron algún tipo de afectación 1.139. Si esto lo pasamos a cifras económicas, alrededor de 4.000 millones, no es 4 millones, sino es 4.000 millones de dólares solo en pérdidas económicas en nuestro país, ¿no? En las últimas 2 décadas a propósito de la presentación de emergencias o desastres. Solo el niño costero en el 2017, según la consultora Macroconsult, superó a los 3.100 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 1,6% de todo el Producto Bruto Interno. En cuanto a la cantidad de personas, dejó un saldo de más de 2.000 personas fallecidas en los eventos de desastres relacionados al fenómeno del niño entre el 2003 al 2017 se han cuantificado aproximadamente más de 2.000 personas fallecidas, más de 9.000 personas lesionadas y más de 350 personas desaparecidas entre el periodo del 2003 al 2017. Pregunta de examen también, tener bien claro, jóvenes, la diferencia entre una situación de emergencia y un desastre. Son conceptos diferentes. La emergencia es una situación que ocurre ante algún sismo, un incendio, pero que puede ser manejada por la comunidad local, por las instituciones locales. Si ocurre un terremoto, un temblor, un terremoto de repente de 1 grado de 6 en Arequipa, y este es controlado, y esto puede ser resuelto solo por Arequipa, es una emergencia. Pero si el daño es tan importante, la afectación es tan importante que supera la respuesta local de Arequipa, ya se convierte en una situación de desastre, porque supera la capacidad de respuesta
del lugar que ha sido afectado y requiere del apoyo de jurisdicciones que están a su alrededor o inclusive de apoyo internacional. Esa es una diferencia clara entre una emergencia y una situación de desastre. Ambas se generan por alteraciones en las personas. Obviamente el desastre es una alteración más intensa. Ambas afectan la economía, sistemas locales, ¿no? Sistemas sociales, perdón. Ambos afectan de alguna forma el medio ambiente, pueden ser causados por una situación de desastre natural o por un evento antrópico ocasionado por el hombre. La diferencia principal es que la emergencia puede ser resuelta con los actores locales de la zona afectada, mientras que el desastre requiere ayuda externa. Desde 1900 se han reportado una serie de eventos de gran impacto denominados como desastres que han necesitado el apoyo de otros países. Huracán de 1900 en Estados Unidos, terremoto de 1990 en Irán, el del 76 en China, y aquí vemos la cantidad aproximada de víctimas. Los últimos, el del 2010 en Haití, considerado como desastre que necesita un apoyo internacional, con 316.000 aproximadamente víctimas. La clasificación propia de los desastres pueden ser naturales o antrópicos. Naturales, a su vez, se dividen aquellas que inician de manera inmediata, tienen un comienzo agudo, súbito, por ejemplo, riesgos climáticos, geológicos, como los terremotos, el tsunami, inundaciones, tormentas, huracanes, ciclones, incendios forestales. Este rubro de desastre natural, de impacto súbito, se considera también a los desastres producidos por enfermedades epidémicas como la pandemia por la COVID-19. Dentro de los desastres naturales, así como existen de impacto súbito, también tenemos los de inicio lento crónico, como por ejemplo las sequías, las hambrunas, exposición a sustancias tóxicas que de poco a poco, año a año, van produciendo algún daño, la deforestación, la infectación por plagas. Así como tenemos los desastres que son naturales, tenemos los desastres ocasionados por el hombre. Y a su vez todos los podemos clasificar aquellos desastres ocasionados por el hombre de manera industrial, tecnológico, como fallas en sistemas, accidentes químicos, radiación, derrame, petróleo, por ejemplo, que ocurrió hace algunos años acá en nuestro país en Ventanilla, explosiones, incendios, terrorismo. Causado por el hombre también tenemos los accidentes de tránsito, que pueden ser también colisionados por trenes, por buses, eso estamos expuestos también nosotros de manera constante, pero como saben, la definición importante es que la diferencia entre emergencia y desastre es que el desastre, la respuesta puede ser resuelta por la comunidad local. Eso es una emergencia, mientras que cuando ya supera la respuesta local, necesita sí o sí de un apoyo de las jurisdicciones colindantes o apoyos internacionales, ya se denomina un desastre. Hay emergencias dentro de las causadas por el hombre, hay algún tipo de emergencias denominadas complejas, donde encontramos a las guerras, las contiendas civiles, como lo que ha vivido nuestro hermano país de Venezuela, que se catalogan también como un tipo de desastre. ¿Cuáles son los efectos generales? Antes de hablar de manera específica de algunas complicaciones de los desastres que pueden repercutir en la salud pública de la población, vamos a hablar de efectos generales de los desastres, es decir, aquellos daños que han superado la respuesta local por su impacto, por la magnitud. ¿Qué
efectos generales ocasionan, pero en la salud pública, ya en lo que nos compete a nosotros como salud? ¿Cómo han impactado los desastres en la salud pública? Uno, en la atención hospitalaria. Algunos desastres han generado que se cierren los hospitales o que se cierren establecimientos de salud. Por ejemplo, la COVID al inicio. Cerraron todos los establecimientos de primer nivel de atención. No sé por qué lo cerraron, porque hubiera sido un importante punto de contención. Pero bueno, eso pasó. Hay una afectación hospitalaria porque de repente ya no me dedicaré a lo que dice mi plan operativo, sino atenderé solo COVID. ¿Qué pasa cuál es el efecto general del desastre en la atención hospitalaria? Es que pueden afectar la infraestructura de hospitales y pueden ocasionar que se cierre, ¿no? Que se cierre y se afecte la continuidad de atención de los pacientes. En atención primaria también, la COVID-19, por ejemplo, cerró hospitales para el tema de vacunas, recordarán ustedes, para controles de gestantes, para controles de niños, ¿no? Por lo tanto, hay un impacto también de los desastres en las actividades importantes de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. Ello hace que se incremente el riesgo de morbilidad y de mortalidad en las comunidades, impactando en la salud pública de la población. En medio ambiente, también algunos desastres pueden desencadenar efectos adversos, incendios, por ejemplo, o el riesgo que se tiene también por el ambiente para enfermedades transmisibles. En salud mental, hay una afectación de los desastres, no de las emergencias, hay una situación de los desastres. Muchas personas pierden sus familias completas o pierden totalmente sus casas y ocasionando un trastorno en el comportamiento social o psicológico. En nutrición también los desastres pueden causar una disminución de alimentos con severas consecuencias nutricionales em, y también la alta demanda por las migraciones también, ¿no? Estos movimientos poblacionales de manera importante genera la saturación de los servicios, ¿no? Hace de que el personal de la salud no pueda resolver los problemas propios de la población por la alta demanda, ello que conduce a un incremento de la morbilidad y la mortalidad porque las personas no están recibiendo la atención de manera oportuna por este movimiento poblacional en masa. Cuando empezó a haber o cuando hay migraciones, por los motivos que fuere, suele ocurrir esa afectación de los principales servicios públicos, educación, salud. Ya, ahora vamos a ver los efectos por rubros, ¿no? Algunos efectos por rubros de la afectación de un desastre en la salud pública. Afecta en la disponibilidad de agua, por ejemplo, sobre todo para aquellas zonas donde no se cuenta con una red pública de agua, un abastecimiento constante, el padecimiento es mucho mayor, generando que si yo no tengo agua en un cerro, si no tengo agua en un asentamiento humano, ¿qué ocurre? Los niños o las personas más vulnerables, como los adultos mayores, las gestantes y niños, están con mayor predisposición a enfermarse de enfermedades infecciosas, valga la redundancia. Em, Se dice que en una situación de desastres, al menos de manera temporal, debería haber un grifo por cada 200 a 300 personas. Es lo que dice la norma, que aproximadamente debería haber 200 a 300 personas que se abastezcan por un grifo. Si son 400 personas en esa población, deberían haber dos grifos, ¿no? Y asimismo, ya hay estudios que señalan que la cantidad mínima de agua potable que debería consumir una persona es de 3 a 5 litros. Para este concepto es importante que tengamos claro a qué llamamos un agua
que puede ser útil para el consumo humano. El agua potable es aquella libre de contaminación microbiológica y ante situaciones de desastres corresponde a las entidades hacer una prueba del agua. Se pasa por laboratorio y se identifica la cantidad de coliformes que existen por 100 mililitros de agua y con eso encontramos la calidad de agua. Si encuentro de 0 a 10 coliformes por 1000 mililitros de agua, está en un rango aceptable. Si está de 10 a 100 está contaminado. Si está de 100 a 1000 es un agua peligrosa para el consumo. ¿Sí? Importante tener en cuenta eso. Y si es más de 1000 coliformes por 100 mililitros de agua, es un agua que está muy, muy contaminada. Perdón, se pasó. Ya. Otro impacto en la salud pública es la aparición de enfermedades infecciosas. Si hay afectación del agua, obviamente conlleva a la presencia de enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedades? Aquellas transmitidas de persona a persona, como por ejemplo el sarampión, meningitis. Y encima, si se cerraron los puntos de atención de vacunación, sea por colapso, sea por afectación X mínima, hay una afectación del establecimiento de salud, generando y propiciando la aparición de sarampión, meningitis, tuberculosis no asociado eh, con desastres naturales, ¿no? La tuberculosis no está asociada, perdón, con desastres naturales. No se han encontrado estudios de asociación de presentación de esta enfermedad con un desastre natural. ¿Qué otras enfermedades sí se han encontrado estudios que están presentes? Las enfermedades diarreicas, todas las de transmisión entérica, hepatitis incluida, y las aquellas transmitidas por el vector malaria, dengue también, chikungunya, Zika. En epidemias, ¿qué encontramos? Las epidemias se transmiten por enfermedades transmisibles, son raras después de un inicio rápido del desastre natural, a menos que un gran número de personas sean desplazadas de sus hogares y ubicadas en otro lugar que tiene unas condiciones insalubres, ¿no? O es un área muy hacinada. Por eso es importante, cuando yo realizo el desplazamiento, cuando hay un incendio aquí nada más en Lima y lo desplazo a otro lugar, lo primero que tengo que garantizar es que el espacio sea lo suficientemente grande para evitar que el hacinamiento. Muchos lugares, muchas veces cuando yo traslado a personas que es una cuadra, como este incendio en Pamplona, ¿no? Felizmente lo trasladaron a todos los damnificados a un estadio, es abierto, el contagio, el resfrío se mitiga, ¿no? Con este espacio, las condiciones de un espacio abierto, fue un estadio, recuerdo. Em, A la fecha, dado los mecanismos de prevención, la promoción del lavado de manos en situaciones post-desastre, ya no es muy frecuente la aparición de epidemia de enfermedades transmisibles post la presentación de un desastre natural, ¿no? Acá hay una data, por ejemplo, del 70 al 80, al 94 de cuáles son los países que post un desastre tuvo la presentación de una epidemia por enfermedades transmisibles. Uno de esos fue, por ejemplo, el estado de Islas Marshall, que post su tifón tuvo una epidemia de fiebre tifoidea. En Sudán, post una inundación inmensa en 1988, tuvo una epidemia de enfermedad diarreica y malaria, ¿sí? Pero no es tan frecuente, ¿no? ¿Qué otra afectación de impacto en la salud pública se da?
en una situación post-desastre, la afectación de la salud mental. Y se dice que más o menos esta afectación suele durar hasta 5 años post ocurrido el desastre y a veces no se toma atención a la afectación a la salud mental de las personas, ¿no? Empiezan con depresión a los 2, 3, 4 años, ¿no? Y de repente un suicidio. No se hizo un trabajo frente a este estrés postraumático que se tuvo. Es importante también. ¿Qué problemas se han presentado post-desastre? Síndrome de estrés postraumático, depresión, abuso de alcohol por pérdida de familia, de repente, ansiedad y somatización. Relacionado a temas de nutrición, eh, aparece también algún efecto en la salud pública como la hambruna, que es una forma de desastre secundario, post un evento desastroso como sequía o guerras, ¿no? Suele aparecer hambruna, sobre todo ahora, ¿no? Si es que hubieran guerras, son guerras nucleares con bombas mucho más potentes, donde la afectación de la población y la destrucción es total, ¿no? Tanto que no voy a tener un punto de provisión de alimentos y va a estar asociado a hambruna. Dentro de las medidas de mitigación y control es poder establecer una estrategia logística a largo plazo para poder atender el apoyo a las personas que han sufrido este desastre, medidas creativas y medidas que garanticen el acceso a una agua en condiciones salubres, a saneamiento, ¿no? A desagües, a un alcantarillado y control de enfermedades. Asimismo, es importante para la no afectación de la población que se ha visto afectada por un desastre es la equidad en la distribución de alimentos. Relacionado a nutrición, ya está documentado que existen programas alimentarios, ¿no? Los cuales uno puede utilizar dependiendo de la situación que esté. Puedo hacer una distribución general de alimentos, tratando de distribuir raciones secas de preferencia, basadas en 2100 kilocalorías por persona por día, dentro de los que yo tengo que incluir leche en polvo, por ejemplo, que tiene proteínas, cereal y el aceite. Tengo que tener otro paquete también, dependiendo del tipo de población, con suplemento alimentario, sobre todo para aquellos grupos más vulnerables, como menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y niños con talla baja, por ejemplo, o bajo peso. Otro programa alimentario es la alimentación masiva, cuando yo entrego comidas preparadas a todos de manera uniforme, sea niño, sea adulto, sea gestante, sea adulto mayor, a todos les entrego lo mismo. Y hay otro programa de alimentación terapéutica por el cual yo proveo también de suplementos que se ingresan de manera enteral, ¿no? Sobre todo para casos de niños y adultos con severos signos de desnutrición. Ese concepto lo incluí porque me pareció también importante este concepto que ahora maneja la Organización Mundial de la Salud para definir aquellas situaciones relativamente agudas que afectan a la población civil, como lo que pasó en nuestro país hermano de Venezuela, ¿no? Hay conflicto civil y eso es catalogado como una emergencia compleja. Se emplea para describir situaciones relativamente agudas que afecten a grandes poblaciones civiles o una combinación de guerra o conflicto civil, es decir, personas comunes de eh, de condición común que están expuestos o que forman parte de estos conflictos civiles, ¿no? No es una guerra de por sí, sino un conflicto civil donde personas naturales forman parte de huelgas, marchas, reclamos, y está asociada a una reducción de la entrega de alimentos, además está asociado a desplazamiento importante, migración de las personas de su país. ¿Qué factores afectan la ocurrencia y la severidad del problema?
como lo que vemos ahora frecuentemente, ¿no? La inestabilidad política genera una reacción en la población, el abuso de derechos humanos que conllevan y promueven la presencia de revueltas civiles y la violencia con fines de encontrar algún tipo de justicia. ¿Qué consecuencias tienen? Cada vez es más común este tipo de emergencia denominada emergencia compleja. Impacto directo por el mismo conflicto, guerra civil, muertes, lesiones, discapacidades causadas por la violencia relacionada con las guerras. Y de impacto indirecto tenemos eh, aquellas emergencias complejas en salud pública que han dado como resultado la pérdida o falta de alimentos, el hambre, las emigraciones masivas y la destrucción de instalaciones de servicios de salud. Existe, chicos, esta política no solamente a nivel mundial, la OMS, la data que he mostrado es data de la Organización Mundial de la Salud, y ahora vamos a mostrar qué data tenemos en nuestro país, ¿no? Justamente tenemos planes, no tenemos, quién lo formula, qué contiene, qué dice que deberíamos hacer. Eso está plasmado en la política de gestión de riesgos de desastres de salud. Y en esta gráfica podemos ver las diferentes, chicos, los diferentes riesgos a los que estamos expuestos dependiendo de la zona donde vivimos, donde nos encontramos. En la costa estamos expuestos, por ejemplo, a la presencia de tsunamis, post-terremotos, maremotos, a lluvias, cuando ocurre el fenómeno del niño sobre todo, con posterior presentación de inundaciones. Las altas temperaturas también podrían agudizar aún más problemas y la presentación de la copresentación de sequías, ¿no? Y poner en riesgo inclusive no solamente a personas en enfermedades, sino poner en riesgo la vida, ¿no? Y no solamente la vida de las personas, sino también la vida de la flora, de la fauna, que depende de su ciclo y su hábitat natural. Ya habíamos mencionado que Perú forma parte del Círculo del Fuego del Pacífico, la costa peruana sobre todo, ¿sí? La costa sur, con una zona importante de actividad volcánica que a su vez lo expone a presentación de sismos, dado que se encuentra en contacto también entre las placas de Nazca y Sudamérica. El friaje en la zona sur también es otra exposición que tenemos como país que nos expone a fríos intensos en alturas que puede convertirse en fenómenos de heladas, la presentación, el incremento de neumonía, sobre todo en población con alta vulnerabilidad, los adultos mayores, los menores de 5 años, que son los más expuestos. En la selva también la riqueza de recursos hídricos hacen que la selva sea una zona muy vulnerable a desastres naturales, ¿no? A deslizamientos, a inundaciones. Hay zonas de huaicos como la cuenca del río Mayo, San Martín, zonas propensas a deslizamientos como los valles interandinos, afectación de los ríos Guayaga, afectación del departamento de Apurímac, del Marañón y también inundaciones que ponen en riesgo al departamento de Ucayali. En la sierra, el piso, el suelo es mucho más accidentado, su relieve es más accidentado. La altitud hace que esta región de la sierra esté expuesta a huaicos, aluts, deslizamientos, actividad volcánica, heladas, las lluvias intensas en los meses de diciembre a marzo ocasionan, ya sabemos, inmediatamente la presentación de huaicos con afectación a las comunidades. ¿Qué es lo que dice esta política?
que deben de disponerse de una serie de de políticas, no solamente escritas en papel, sino acciones, el diseño de herramientas que nos ayuden a medir el riesgo, a identificar el riesgo y a elaborar la estrategia para mitigar la presentación de ese riesgo, si no es eliminarlo. Es un conjunto de políticas también dirigidas a diseñar metodologías que nos ayuden a la prevención de enfermedades, a la mitigación que realice la Gerencia Regional de Riesgos, la Gerencia Regional de Desarrollo Social en los municipios, son los que están más involucrados a la implementación de acciones dentro de este marco de gestión de riesgos de desastres para mitigar principalmente. Eso es lo que busca, ¿no? No solamente prepararse para una situación post-desastre o post-emergencia, sino en el antes, ¿no? Para mitigar la presentación de ese desastre que sea de un impacto mucho mayor. Y nos vamos a quedar con esta diapositiva que habla de los componentes de la gestión del riesgo ante desastres, ¿no? Hay un componente que inicia, que es el de prevención, ¿sí? ¿Qué medidas o qué acciones yo puedo listar y sí, listar para impedir o evitar que eventos causen desastres? ¿Sí? Puedo hacer, por ejemplo, la zonificación con rojo de zonas críticas para que la gente no pase por ahí. Puedo dedicarme a hacer vigilancia epidemiológica porque veo que acá hay un vector en riesgo de malaria o de dengue, la Aedes aegyptis, ¿no? Y detecto y empiezo a hacer una vigilancia epidemiológica. Esas son las medidas preventivas. Luego vienen medidas de mitigación cuando ya ejecuto, cuando ya hago alguna acción, como por ejemplo reforzamiento estructurales de hospitales. Yo ya hice mi diagnóstico que está dañado, que esta pared es posible que se caiga en un sismo de magnitud 7, ¿no? En la escala de Richter. Puede ser que se caiga. Yo ya detecté eso. ¿Y qué estoy haciendo? No es solo detectarlo, sino ¿qué hago? ¿Qué hago? Hago un proyecto de mejora, lo hago con caja chica, hago con mi personal de mantenimiento, ese reforzamiento de muros, ¿qué hago? Ese reforzamiento estructural de hospitales, almacenamiento de insumos, forma parte de la fase o el componente de mitigación, joven, ¿sí? También tenemos otra fase de preparación, que son las medidas y acciones que voy a diseñar para reducir al mínimo la afectación y la consecuente pérdida de vidas y daños a las instalaciones. Luego tenemos también el componente de respuesta, que es ya cuando se da el evento. Si a partir de la respuesta es que ya tenemos, ha aparecido el desastre y realizamos acciones inmediatas ante el desastre para salvar vidas, esas vidas afectadas y proteger la salud de quienes no han sido afectados o han sido afectados mínimamente. Tiene por finalidad salvar, reducir el sufrimiento. Luego sigue la fase de rehabilitación, que es la fase inmediata, post respuesta, que se encarga de restablecer servicios de a pocos. Primero abriré mi emergencia, luego abriré mi consulta externa, que se basa en la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de reparación, perdón, de la afectación estructural, mental, de salud, social o económica. Y finalmente la fase de reconstrucción, cuando yo reconstruyo un hospital, de repente se dañó estas instalaciones, reconstruyo toda una iglesia, de repente, pero esta reconstrucción se da mucho después, ¿no? Puede ser a los 3, 5, 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Es un proceso de reparación a mediano y largo plazo. Y con esta diapositiva, chicos, nos vamos a quedar para que ustedes puedan ingresar también a sus grupos de seminarios. ¿Sí? Bien, muy buenas tardes, chicos.